Hola. Hola Ronnie, ¿nos escuchás? Sí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. De acá te saludamos Gonzalo, Facundo y Catalina, de el programa Rompecabezas. Queríamos Ok. preguntarte cómo estaba tu situación actual con el tema de la persecución política conducida por Lenín Moreno. Bueno, ahorita un poco complicada por el tema de, como tú ya lo mencionaste, la persecución política acá en Ecuador es brutal. Tenemos compañeros que están asilados, otros compañeros detenidos, compañeros exiliados ya, y realmente las miradas ahora se centran en los cuadros de la Revolución Ciudadana, que aún seguimos ahí insistiendo en el tema de la investigación, de la fiscalización, el trabajo legislativo, en mi caso por el tema de fiscalización de INA Papers. Todavía siento esa presión, ¿no? ¿Ustedes han creado algún equipo en contra de estas prácticas o cómo son sus líneas de acción? No es que exista un equipo definido en contra de estas prácticas. Tú entenderás que nosotros como personas que creemos en la democracia hemos siempre sido muy amplios en nuestros criterios de permitir que todos puedan expresar sus pensamientos. Lamentablemente acá, aprovechándose del aparataje estatal, el presidente de la República, de su investidura de presidente, lo que han hecho es a aprovecharse de los medios de comunicación para lapidar los nombres, en este caso de la Revolución Ciudadana. En este momento tomé un tiempo de salir del Pleno de la Asamblea y estaban por parte de miembros de la derecha de acá de Ecuador queriendo para denunciar a los líderes indígenas, lo cual me parece una bajeza total. O sea, los tienen y los sientan en una mesa de diálogos hablando de lo que recientemente pasó en Ecuador por el paro nacional. Los tienen en una mesa de diálogo, cuando los tienen en la mesa de diálogo no dicen absolutamente nada. Llegan a acuerdos y compromisos, luego no quieren cumplir y luego los traicionan. Y por último ya se ve que los quieren meter presos, los quieren coger detenidos. Entonces, un equipo no creo que se haya definido todavía. Yo creo que nosotros estamos tratando de llevar las cosas de mejor manera, siempre pensando en el ciudadano común, en el humilde, el ciudadano de a pie, que es el que está sufriendo el embate y las consecuencias de esta pelea política, de estas pugnas de poderes. Ronnie, te habla Catalina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Catalina? Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar cuál es la situación de los presos políticos o de las personas que fueron, aprisionadas durante las manifestaciones y el estado de sitio, de queda en estos últimos, lo que fue del mes de octubre. Bueno, hasta donde tenemos entendidos, hay 1.192 detenidos. Dentro de esos 1.192 detenidos, tenemos detenidos a nuestra prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, con quien aprovecho para solidarizarme. Asimismo, un compañero legislador, Yope Poma, de nuestra bancada, también detenido. Y sin número de actores políticos, dirigentes sociales que han sufrido la represión del régimen de Moreno. Yo creo que más allá de que es importante las personas detenidas, yo creo que aquí el gobierno nacional tendrá que responder por todas las personas fallecidas, por los 8 fallecidos que llevan en Ecuador y los más de 1.340 heridos. Es de conocimiento público todas las atrocidades que cometió la fuerza pública para reprimir a la ciudadanía, la violación de derechos humanos. Yo creo que el defensor del pueblo es lo rescatable, ha hecho un trabajo decente, haciendo sus pronunciamientos muy imparciales, obviamente fundamentados en sus competencias, ¿no?, en el respeto a los derechos humanos, pero yo creo que ahora sí se han abusado del poder que han tenido. Si ya 2 años y medio de gobierno han tenido mal el pueblo ecuatoriano, durante las últimas semanas de las manifestaciones, yo creo que mostraron realmente su cara fascista, de ese tipo de acciones en contra de los ciudadanos. Yo creo que como políticos en este momento no tenemos ningún tipo de seguridad
Yo he denunciado públicamente que me fue retirada mi escolta de seguridad. A mí me habían hecho un análisis de riesgo porque a raíz de las denuncias que yo presenté en contra del presidente de la República, me han hecho 2 atentados, me han hecho innumerables amenazas de muerte contra mi familia, contra mí, mis colaboradores, y lamentablemente el fin de semana me retiraron la seguridad de la Policía Nacional, es decir, me dejan en un estado de indefensión. Es terrible lo que estamos viviendo acá en el Ecuador. Tenemos mucha esperanza en lo que está pasando a nivel de la región latinoamericana, lo que está pasando en Bolivia, lo que va a pasar en Argentina, que estos procesos que siempre hemos buscado el beneficio de los más necesitados, otra vez vamos a volver a construir el poder popular. Ronnie, quería preguntarte, ¿hay posibilidad de que a Lenín Moreno se le exponga a un juicio político por todas las medidas que está tomando? Mira, yo creo que fundamentos hay en demasía para un causal de juicio político. En su momento, por nosotros hablar de la ley y la Constitución, nos satanizaron y nos trataron de meter en el framing de los desestabilizadores, los golpistas. Porque dentro de la Constitución es muy clara. En la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 130, que habla sobre la destitución del presidente de la República, en su numeral número 2, manifiesta que se puede dar por una grave conmoción interna, lo cual fue aceptado por el mismo mandatario al momento que declara un estado de excepción en el territorio nacional por una grave conmoción interna. Nosotros quisimos tratar y debatir esos temas. Mire, imagínate, yo lo pongo de ejemplo. El Parlamento chileno en este momento están sesionando o buscan sesionar para tratar los temas económicos que están sucediendo, que han afectado gravemente a la población. Acá lo quisimos hacer, pero aquí nos satanizaron. La Asamblea mantuvo un silencio cómplice, fue un cómplice mudo de todo lo que pasó. Entonces, causales para el presidente Moreno hay en demasía: incumplimiento del plan de gobierno, recordar que en primer momento se iban a generar 250.000 empleos al año, no se ha generado absolutamente nada, más vale han despedido 27.000 funcionarios públicos cada año, cumplimiento de la construcción de casas, créditos para los emprendedores, las universidades, en fin, no se ha consolidado absolutamente nada del plan de gobierno, así que causales hay de sobra. Pero lamentablemente falta voluntad de la clase política y en este caso la supuesta coalición por la gobernabilidad, que en este momento están respondiendo los intereses de cada uno, pero para estos intereses les conviene tener una persona como Moreno, que es fácil de manipular, que es una persona que no toma decisiones, que ha demostrado una total incapacidad e incompetencia para poder gobernar el país y que solamente lo que está haciendo es generar las condiciones para que los grupos económicos de poder y los medios de comunicación salgan fortalecidos de toda esta crisis. Ronnie, ¿qué tal? Ronnie, Facundo habla. ¿Cómo estás, Facundo? Te hago una consulta, Ronnie. Los intereses de Lenin, ¿sí? Y lo fácil de manipular que es. ¿A quién responde Lenin? ¿Los intereses de qué país defiende, si no son los intereses de Ecuador? ¿Defiende a otra clase social? ¿Defiende a un estado en particular? Sí, mira, Lenín Moreno ha sido muy claro en sus declaraciones. Cuando él dijo, en un momento de la conmoción que vivía el país durante los 12 días de paro, él dijo que era valiente, que era una persona muy valiente, que iba a mantener su decisión. El muy valiente salió corriendo a la capital del país, dejó abandonado el Palacio Carondelet y trasladó la capital de política a la ciudad de Guayaquil. Y ahí dio unas declaraciones en una rueda de prensa, en el cual él mencionaba que estaba generando las condiciones para que a futuro sean presidentes de la República Moreno, Nebot y Lasso, los dos adversarios eternos de los movimientos de izquierda, ¿no? Con sus discursos clasistas. Uno dijo que los indígenas tenían que quedarse en el páramo, el otro dijo que las fuerzas militares y policiales estaban muy tibias, y hemos visto con horror cómo han cometido brutalidad en contra del pueblo ecuatoriano. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que él ha estado gobernando para destruir el país, para que vengan estos supuestos salvadores a rescatarlo, lo cual la gente no lo va a entender y no lo va a comprender jamás. Cómo gente tan inescrupulosa nos engañó primero a una organización política, pero luego engañó a todo el pueblo ecuatoriano para hacerse del poder, para destruir una patria entera, para destruir un proceso político que ha generado bienestar o que generó bienestar en 10 años en la patria ecuatoriana,
destruirlo para que sus amigos luego se puedan hacer del poder. Pero el pueblo ecuatoriano, que es muy sabio, va a ser implacable y despiadado en las urnas y los va a poner en el sitial de la historia que se merecen, que es en el tacho de la basura de la historia. Entonces, este señor está gobernando para estos grupos económicos de poder, para las élites económicas, para los medios de comunicación. Y cuando tú me preguntabas, ¿para un país? Por supuesto, en este momento somos tan condescendientes a lo que solicitan los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos, que ya quieren otra vez imponer sus bases aquí, es más, coger a Galápagos de portaaviones en el Pacífico. Es a lo que responde un líder que no tiene identidad, que es una persona desclasada, que por más que diga que tiene una media agua, una casa pequeña, una choza, dice que tiene una media agua, nos hemos dado cuenta los ecuatorianos y el mundo entero, que es una persona que ha aprovechado su espacio de poder o ser alguna autoridad dentro del país para darse una gran vida de lujos, cuando el pueblo ecuatoriano en este momento está sufriendo una crisis económica, social y política sin precedentes, y que no se avisora una solución al corto plazo. Con las medidas económicas que ya fueron ingresadas a la Asamblea Nacional y que ya hemos estado revisando, son 220 páginas y se modifican 22 leyes, dentro de lo importante que hasta el momento no he terminado de revisar toda la ley, pero lo que yo he revisado es prácticamente poner en peligro la dolarización, en peligro los recursos garantizados de las personas que han depositado en los bancos, porque en este momento tenemos los seguros y reaseguros por los recursos que uno deposita en el banco. Hasta eso quieren eliminar. El crecimiento del presupuesto general del Estado, que era del 15% anual, ahora lo reducen al 5%, pero es claramente una medida que va encaminada a fortalecer a los grupos económicos más fuertes y a las personas que no tienen tantos recursos sumidos en una miseria absoluta. Ronnie, ¿cómo es la relación que tiene Ecuador con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en este momento una relación muy cómoda para el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador ha sido sumiso a la receta que le han dado. Imagínate que dentro de la receta que le habían propuesto era la reducción del 1% del Producto Interno Bruto en la reducción del gasto corriente, que significa sueldos y salarios de los trabajadores, de los maestros, doctores, en fin. Y lo ha hecho, lo ha cumplido. Han pedido casi 27.000 personas, funcionarios públicos hasta el momento, este año, y hasta el fin de año, si mal no tengo entendido, tienen que despedir 70.000. Además de eso, tratan de camuflar las supuestas privatizaciones, porque está prohibido en la Constitución del Ecuador privatizar las empresas públicas, con concesiones, que es lo mismo, solamente que con palabras distintas. La concesión, el tema de los impuestos para las personas que menos tienen, la eliminación de los subsidios, que les salió muy mal, que les salió pésimo, que será parte de la receta del Fondo Monetario Internacional también, el aumento de las tarifas de los servicios básicos, que ya lo hicieron con la energía eléctrica. Si mal no recuerdo, en Argentina aplicaron una receta similar, y qué pena la grave crisis económica en la que se sumió el pueblo argentino. Si no me equivoco, subieron servicios básicos, subieron transportación. Exacto. Lo mismo que quisieron hacer acá en Ecuador. Exacto. Sí, lo mismo. Es que saben que en este momento me acuerdo que hay videos circulando en las plataformas digitales donde los discursos de Macri y de Moreno son absolutamente lo mismo. Sí, son muy parecidos. Han destruido una patria, una patria entera. O sea, destruyeron Argentina, que tenía índices muy grandes y relevantes en la región latinoamericana cuando estaban en el anterior gobierno, ¿no?, de crecimiento de la economía. Exacto. Para venir y sumirse en una grave crisis económica que obviamente afectó a la mayoría de la población. Así mismo Ecuador, de ser un país de progreso, de desarrollo, pasamos a ser un país con grave crisis económica, con falta de liquidez, no había el financiamiento, y lamentablemente acá el discurso era similar al de Argentina y decían, la culpa es del gobierno anterior, la culpa es del gobierno anterior, pero acá en Ecuador llevamos 2 años y medio de gobierno. Y cuando usted va de candidato a ser una autoridad de elección popular, ustedes saben en qué condiciones está tal cual. Ese espacio que usted va a ocupar. Entonces no cabe la justificación de que a cada rato dice es la culpa del gobierno anterior. Entonces realmente estamos viendo cómo esa derecha que trató de enquistarse nuevamente en la mente de la ciudadanía
poco a poco ha sido desplazada por el sentido común. Y es que aquí yo digo el sentido común. Yo soy una persona militante de la izquierda progresista, pero esto de aquí ya nos rebasó. Esto no es de la pugna de la izquierda, esto no es de la pugna de la derecha ni del centro. Esto es por sentido común. Nuestros pueblos se mueren de hambre y los políticos no hacen absolutamente nada por contrarrestar eso. Y los que queremos hacer algo, somos la oposición a esos regímenes, más vale nos persiguen, nos meten presos, nos llevan detenidos y nos hacen el bloqueo. Yo creo que el pueblo está despertando y por eso yo mencioné a Bolivia con un triunfo de Evo Morales. Auguro la victoria de nuestros compañeros Alberto y Cristina allá en Argentina, y ese es el aliciente, y esa bocanada de aire fresco que necesitamos acá en Ecuador para que la ciudadanía entienda, porque aquí nos han querido meter el cuco de Venezuela, nos han dicho, es que van a ser como Venezuela, ya no van a tener que comer, pero el cuco, discúlpenme que tome de referencia en el mal sentido de su país, pero el cuco ha sido Argentina, pues Macri destruyó Argentina, y ahora tienen que venir Alberto y Cristina y reconstruirlo. Así es que nos han jugado con la lógica, con la psicología, a tratarnos de decir que nosotros, si seguíamos en la línea de la izquierda progresista, íbamos a terminar mal, cuando ha sido todo lo contrario. Pero los grandes ganadores de toda esta conmoción que han generado son los grupos económicos de poder, y que eso nos quede absolutamente claro. Los medios de comunicación que no han sido imparciales. Yo les agradezco a ustedes el espacio para poder transmitir la información, pero el resto de cadenas, discúlpenme, son unos mercenarios de la comunicación. Mientras aquí en Ecuador estaban matando a nuestros hermanos ecuatorianos en las calles, pasaban novelas, pasaban tiras cómicas, o sea, una inconsecuencia total. Sí, igual acá pasa lo mismo. Que no se quede el pueblo dormido, ¿no? Sí, estamos en la misma situación. Ronnie, te comento que en Argentina Evo Morales arrasó con el 80% de los votos. En Argentina los votantes bolivianos votaron en su mayoría 8.000 votos, o sea, 80.000 votos a Evo Morales contra 8.000 de los de Mesa, de los adversarios, los bolivianos que votan en Argentina. Mira, eso es la muestra de que el soberano, el pueblo, es muy sabio. El pueblo sabe y se da cuenta. Nos tratan de ver la cara de tontos, pero el pueblo no es tonto. El pueblo sabe quiénes están gobernando para sus propios intereses y quiénes, a través de un proceso político, han generado bienestar a los hermanos que más necesitan. Y eso es lo que ha realizado esa izquierda progresista. Imagínense, y yo recuerdo con tanto asombro, yo digo, el mismo libreto que nos quisieron armar a Ecuador, ¿se acuerdan cuando sacaron los cuadernos de Cristina, que la querían vincular, que la van a meter presa, que le hicieron tantas cosas? El mismo libreto nos armaron acá a Rafael Correa, el famoso libreto, yo le decía el diario mágico de Hello Kitty, de Pamela Martínez, que lo escribió en un avión un año atrás, cuando guardaba cantidades de hace 4 años y con punto y coma, ¿no? Entonces es increíble el mamotreto que han armado. Lo mismo pasó en Brasil con Lula, con Dilma. Imagínense, pero el tiempo nos está dando la razón, y el tiempo nos va a dar la razón. La democracia se construye entre todos los ciudadanos, y lo vamos a demostrar, que los de a pie, los humildes, las personas que más necesitan, nosotros vamos a construir el verdadero poder popular. Es injusto que nos sigan persiguiendo a los líderes de organizaciones sociales. En mi caso, por ser miembro de una organización urbana, yo soy miembro activo de los Latin Kings, que en algún momento fuimos considerados grupos delictivos o bandas, y a través de la Revolución Ciudadana fuimos considerados a partir del año 2011 como grupo de atención prioritaria, trabajando en sectores de ayuda social, Ronnie, de solidaridad. Perdón que te interrumpa. Te quería preguntar, por ahí una mirada por ahí quizás más superadora, ¿vos cómo ves hoy la salida del pueblo ecuatoriano de toda esta situación, de toda esta desidia política, social que está pasando? ¿Cómo crees que van a poder salir y solventar todo esto que les está pasando institucionalmente? La salida del pueblo ecuatoriano, ¿no? Se cortó un poquito. Sí, ¿cómo crees que van a poder salir adelante de esta situación, digamos? Si sabemos que tenemos un poder político que no les está dando las instancias institucionales de diálogo. Claro. Mira, yo creo que el pueblo ya reaccionó, que lo que acá se consideró el paro nacional o la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas, no solamente fueron los indígenas,
Inició con los transportistas, luego se sumaron los indígenas, pero habían madres de familia, estudiantes, jóvenes, habían funcionarios públicos, habían familias de funcionarios públicos, en fin, el conglomerado de la sociedad. La ciudadanía entendió que tenemos que ser solidarios el uno con el otro. Aquí no podemos solapar que mientras los empresarios les perdonan 4.000 millones de dólares que hicieron con la remisión tributaria en Ecuador, al pueblo ecuatoriano le diga, ¿sabes qué? Tú arrime el hombro y comprende que tienes que tocarte el bolsillo y sacar de tu bolsillo, de tu platita para comer, para poder pagar al gobierno, financiar el gobierno. No, el pueblo dijo, basta. Aquí quienes tienen que meterse la mano al bolsillo son los que más tienen. Así que el pueblo ecuatoriano se va a organizar. Yo, en lo personal, no tengo ningún resentimiento ni ningún problema con la clase dirigencial de los pueblos y nacionalidades indígenas, aun cuando ellos se expresaron de manera grosera, de manera amenazante en contra de la línea política a la cual yo represento, porque dentro de sus declaraciones mencionaban que la policía y los militares tenían que perseguir a los correístas y a ellos detenerlos y matarlos, y no a los pueblos indígenas. No, yo soy miembro de una organización política, pero también soy miembro de una organización social, de una organización urbana, que fuimos reprimidos por la fuerza policial injustificadamente, que hemos sido lapidados en los medios de comunicación, y que hemos entendido que en este momento, como hermanos ecuatorianos, indistintamente de una línea política, de una organización social, nosotros tenemos que estar unidos para poder reconstruir el Ecuador de paz que sí queremos. Los ecuatorianos somos gentes de paz, pero tampoco vamos a permitir que una persona tan ruin y miserable que en este momento está gobernando el país para favorecer a sus amigos, nos venga a destruir lo que tanto trabajo nos costó construir. Ronnie, te agradecemos muchísimo la entrevista. Sabes que tenés los micrófonos más que abiertos desde acá. No, muchísimas gracias a ustedes. Y nos solidarizamos totalmente con tu situación. ¿Se cortó? ¿Nos escuchás? Bueno, ahí teníamos a Ronnie Aliaga.